Vamos a empezar a crear nuestra librería para incorporar en nuestra habitación, una de nuestras habitaciones de la casa. En este caso ya hemos quitado las zonas redondas del palo y estamos quitando las astillitas, como siempre hacemos con la ayuda de la lija. Y a continuación vamos a proceder a hacer la medición de nuestra parte trasera, que va a tener una altura de 7 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces empezamos a marcar en uno de los lados la medición de 7 centímetros, como digo, de altura, bien ajustado, es importante. Y hacemos lo mismo en el otro lado para poder marcar una guía con el lápiz, que va a ser donde luego después vamos a proceder a cortar con el cúter. Marcamos nuestra guía y a continuación hacemos ya uso del cúter, como siempre de forma sutil. Empezamos despacito, nunca hay que empezar con fuerza porque podemos estropear el palo, se nos puede astillar más. Entonces, para que corte bien, empezamos despacito hasta que ya consigamos poquito a poco ir rompiendo el trozo que buscamos, en este caso que va a ser la trasera de esta librería. Lijamos como siempre esas astillitas que pueden quedar y ya tenemos nuestra trasera preparada para seguir creando esta librería, ¿de acuerdo? A continuación podemos utilizar distintos palos. El palo, por ejemplo, que mide un poco más de 1,5 centímetros, nos puede servir, o utilizar otro palo más grande, casi de 2,5 centímetros, para hacer los laterales. Lo que vamos a hacer es, ese palo lo vamos a dividir en dos, más o menos calculando la mitad aproximadamente de lo que mide ese palo, que son casi 2,5 centímetros, como digo. Bueno, pues hacemos un cálculo aproximado, como digo, para marcar una guía que nos sirva de los laterales que va a tener lugar esta librería. Igualmente, como hemos hecho antes, hacemos la guía con el lápiz, trazamos la guía y sobre esa guía haremos un corte que va a ser, como digo, esos laterales. Como siempre, muy despacito, siguiendo despacito la guía del lápiz con el cúter, hasta que poquito a poco vayamos partiendo ese trozo de madera. Bien agarrado, no se nos escurra. Y ya una vez que lo tenemos, esas astillas que se ven, pues nada, como siempre, con la ayuda de la lija vamos a quitarlas primero, que quede lo más suave y lo más liso posible todo. Apuramos también en las zonas superior e inferior, también quitando esas astillitas que quedan ahí sobrantes. Y ya vamos formando, como se puede ver, lo que van a ser los laterales, en este caso de la librería. Nos faltaría luego cortarlo a la misma altura de los 7 centímetros, como hemos hecho con la parte trasera, en este caso de la librería. Una vez que ya hemos pegado los laterales de nuestra librería, vamos a hacer ahora medición de lo que es de lado a lado, en este caso de la librería, para hacer un corte que vamos a crear lo que va a ser una especie de cajonera que va a llevar esta librería incorporada, ¿no? Una cajonera inferior. Tomamos la medición, como digo, del ancho de lo que va a ocupar el mueble, la librería en este caso, y sobre esa medición hacemos el correspondiente corte. Para crear, como digo, una cajonera incorporada a lo que va a ser la librería. Quitamos, como siempre, lijamos como siempre esas zonas que pueden quedar desperfectas
y ese va a ser el lugar que va a ocupar esa cajonera, ¿de acuerdo? A continuación lo que vamos a hacer es, con la medición correspondiente, vamos a calcular para poder obtener, digamos, lo que son 3 cajones, ¿vale? Entonces vamos a ir marcando guías con la ayuda de la regla y del lápiz para intentar, como digo, sacar la simulación de 3 cajones, a ser posible que tengan la misma medición de uno a otro, evidentemente. Marcamos las guías con el lápiz, en el otro lado exactamente igual. Y ya trazamos la línea, las líneas en este caso, porque como decimos son 3 los cajones que va a tener. Lo vemos ahí, los 3 cajones, lo que va a simular 3 cajones. Y a continuación vamos a hacer 2 pasos. Primero, con el cúter vamos a marcar una línea fina que nos va a permitir de guía a continuación con otro utensilio que vamos a utilizar. Primero marcamos, como digo, la guía con el cúter sin apretar. Aquí sí que no queremos partir la madera, sino simplemente hacer una guía que nos sirva para posteriormente, con otro utensilio que se usa habitualmente pues para la manicura de las manos. Tiene en los extremos formas redondeadas este utensilio, como podéis ver, más pequeñito, más fino, más gordo, ¿vale? Y vamos a empezar por el más finito, trazando línea en esas guías que hemos creado con el cúter, de manera que vamos profundizando un poquito en la madera, simulando, como digo, lo que van a ser luego los cajones, ¿de acuerdo? Vamos apretando poquito a poco, vamos apretando. Y después cambiamos a, bueno, pues a la zona un poquito más redondeada, más gruesa de este utensilio, para hacer esa marca todavía más profunda. De manera que esto, cuando luego después lo pintemos y ya lo acoplemos, pues va a quedar esa sensación en 3 dimensiones, por decirlo de alguna manera, que nos va a parecer como que hay 3 cajones colocados en nuestra librería. Bueno, una vez ya hemos pegado nuestra cajonera, vamos a ponerle tapa en la parte superior de la cajonera y nuestra balda en esta librería que estamos creando, ¿vale? Para ello ya hemos cortado los trozos con sus medidas correspondientes, que nos quepa en ese hueco de esa librería que tenemos creada. Y como siempre hacemos, pues echamos cola bien por todos sus lados, como podéis ver, para ponerla, como digo, haciendo de tapadera de esa simulación de esa cajonera que habíamos hecho antes, y al mismo tiempo va a ser ya una balda igualmente. Lo ajustamos bien, muy despacito. Aquí hay que tener mucha paciencia siempre, como digo, ayudándonos pues, con cualquier utensilio que tengamos en la mano para poder ajustar esa balda y que no se nos mueva ni se nos baje de altura, sino que quede lo más recta posible, como siempre buscamos. Bien ajustada, teniendo en cuenta siempre, como sabéis, que la cola tarda bastante, un poquito vamos, en secarse, ¿vale? Entonces al principio pues se nos mueve mucho hasta que ya queda bien ajustada. Y ya tendríamos tapado la parte superior de esa cajonera, que como digo va a ser también ya una balda. Y a continuación vamos a coger otra de las baldas, la echamos su correspondiente cola,
como siempre hacemos. Y esta pues aproximadamente la colocaremos más o menos en el medio de nuestra librería. Aquí ya podemos jugar a nuestro gusto, si queremos poner 2 baldas más, 3, eso ya como cada uno quiera hacerlo. Ajustamos como siempre que quede bien pegada y bien recta, sobre todo, que es lo más importante, ¿de acuerdo? Tanto una como la otra, y ya tendríamos la creación de las 2 primeras baldas. Bien, una vez que ya tenemos puestas nuestras baldas, vamos a proceder a tapar la parte superior de nuestra librería, ¿de acuerdo? Vemos la simulación de nuestra cajonera, y con este palo ya cortado en sus medidas correspondientes, pues simplemente vamos a hacer el pegado, que o bien lo podemos hacer en el mismo palo, o si queremos, en este caso mejor, podemos utilizar el mismo armario, la misma librería, en este caso la base, para echarle la cola y sobre esa base hacer el pegado, digamos, de la tapa superior de la librería, y así quedaría una vez ya todo pegado. Bien, una vez que ya hemos ajustado nuestras baldas de la librería, hemos quitado esas zonas que sobresalían un poquito de las esquinas de las baldas, las hemos lijado para ajustarlo a nuestro lateral. Como podéis ver, vamos a proceder a continuación a crear los pomos que van a ir en las cajoneras, ¿de acuerdo? Para ello utilizaremos este palo redondito, donde nos va a permitir con cortes muy pequeñitos crear la simulación de estos pomos, ¿vale? Van a ir colocados un pomo en cada uno de esos cajones. Como siempre decimos, con la ayuda del cúter, con mucho cuidado y siempre muy despacito, empezamos a realizar corte de más o menos la medición que queremos para ese pomo. Evidentemente pues son cortes, trocitos muy pequeños, que van a simular, como digo, los pomos de los cajones. Vamos cortando, vamos poquito a poco, como veis, meto el cúter y voy haciendo movimientos laterales del cúter, ¿vale? Para que el corte sea lo más perfectamente posible. Cuesta un poquito porque, bueno, pues el grosor del palo hay que llegar hasta el final, y por eso pues hay que tener paciencia. Y poco a poco lo conseguimos partir. Es minúsculo, de hecho pues es preferible utilizar la ayuda de unas pinzas para poderlo manipular por lo pequeño que es. De hecho, pues como veis, es fácil hasta que se caiga de la pinza. ¿De acuerdo? Pues más o menos con esa misma medida haremos los otros 2 pomos más para cubrir los 3 cajones. Eso iría colocado más o menos tal que ahí. Bien, ya tenemos los 3 pomos dados. Falta colocar provisionalmente este último, y ajustándolo bien centradito en cada uno de los cajones, así es como nos quedaría la visión final. Faltaría después pegarlo. Como decimos, una vez que ya hemos hecho un preajuste de dónde lo queremos colocar, pues cogemos la cola, aplicamos muy poquito, porque en este caso es un trozo muy pequeñito y con poco que le echemos es más que suficiente, pero sí que es importante centrarlo lo más que podamos en cada una de sus cajoneras, ¿de acuerdo? Hacemos el mismo proceso con el segundo pomo. Lo ajustamos en su cajonera correspondiente, insisto, lo más centrado posible siempre, y por último terminamos con el tercer pomo.
Luego estos pomos, como digo, cada uno podemos utilizar otro tipo de... Yo he utilizado un palito redondo en este caso, pero podemos utilizar otro tipo de forma, un cuadradito, rectangular, eso ya como cada uno quiera. Y esos pomos igualmente podemos luego pues lijarlos un poquito, si queremos bajarlos en altura, porque a lo mejor veamos que está pues un poco, son demasiado sonados, bueno, pues lo podemos un poquito rebajar en altura, pero más o menos quedaría de esta manera. Lo veis siempre bien ajustadito, que no nos fallen las alturas, centradito uno con otro en su correspondiente cajón. Y esta sería como quedaría una vez colocados estos pomos en nuestra librería.